Estamos aquí en la Puerta del Sol. Este es uno de los lugares en los cuales se ve mucho la influencia que tuvo Madrid sobre Galdós. Cuando Galdós llega aquí a Madrid tiene 20 años tan solo. Él viene de provincias, viene de Las Palmas de Gran Canaria. Es un lugar muy reducido contando con lo que sería Madrid. Cuando llega aquí empieza a haber rótulos de gas, empieza a haber ruido, empieza a haber tranvías, bastante jaleo y bastante bullicio. Y sobre todo eso se ve muy reflejado en la influencia que tuvo Galdós en los cafés de Madrid. Él creó tertulia en muchos de los cafés de Madrid. Hay que tener en cuenta que Galdós siempre introduce a sus personajes en cafés para que pongan su parte política o su ideología política, y siempre pone varias partes o varias ideologías diferentes, personajes que contraponen sus puntos de vista sobre algún acontecimiento. Esto es interesante porque Galdós era un ávido consumidor de café, pero sobre todo personaje que estaba en las tertulias, pero muchas veces estaba como ausente. Él escuchaba simplemente, y algo más anecdótico es que él siempre le gustaba mucho ir, por ejemplo, al Retiro, y se ponía en el Retiro en aquellos bancos dobles que dan hacia un lado y hacia otro, y en este lugar él escuchaba las conversaciones de las parejitas que había detrás y oía cómo hablaban, cómo relataban, cómo comentaban. Por eso precisamente cuando Galdós escribe tan pegado al público, tan pegado a la gente, porque la gente sabe que lo que está escribiendo Galdós es lo que ellos hablan. Os cuento que este lugar en el que estamos nosotros es donde estaba antiguamente la Fontana de Oro. La Fontana de Oro era uno de los antiguos cafés de Madrid. Según algunas historias surgió a finales del reinado de Carlos III. Otras historias cuentan que ya fue en 1820. Lo cierto es que se cerró, y esto sí está claro, en 1856. Por lo tanto, Galdós nunca llegó a conocer este establecimiento. Sin embargo, fue uno de los primeros lugares sobre los que escribió Galdós. La obra de la Fontana de Oro es su primera obra en el año 1870. De hecho, Galdós siempre escribía sobre cosas que no había llegado a conocer. Escribe también sobre la Iglesia del Buen Suceso, que está en la Puerta del Sol y que tampoco existía ya en tiempos de Galdós. Este establecimiento se cerró en 1856, sin embargo él escribía sobre él. Y el lugar en el que estamos ahora evidentemente no es la antigua cafetería que existiría en aquel momento, el antiguo café que existiría en aquel momento. De hecho, el antiguo café estaba en la esquina de la calle Victoria con la carrera de San Jerónimo. Sería el lugar original. Este lugar que tenemos aquí era el antiguo Ateneo de Madrid, fue una de las primeras sedes que tuvo el Ateneo de Madrid. A este lugar era donde asistía Benito Pérez Galdós a las reuniones, tertulias, conferencias, etcétera, que se daban en este mismo sitio. Aquí es donde aprendió Benito Pérez Galdós. Galdós fue a la universidad, pero su principal aprendizaje fue en los cafés, en las tertulias, en las charlas, conversaciones, etcétera, que tenían lugar aquí. Precisamente cuando se trasladó el Ateneo de Madrid a su sede actual, a la calle Prado, era presidente Cánovas del Castillo, era presidente de gobierno y a su vez presidente del Ateneo de Madrid, y le pidió a Benito Pérez Galdós, que era amigo suyo, que por favor diera una conferencia diciendo y contando a los nuevos socios las condiciones que tenía el antiguo Ateneo. Esa conferencia fue tremenda. Allí dijo que en este mismo lugar el antiguo Ateneo era un lugar lóbrego, un lugar sucio, sin luces prácticamente, destartalado, tremendo. Eso sí, aquí tuvo lugar una de las principales discusiones de la historia de la intelectualidad española. En este lugar se debatió sobre la existencia de Dios. En el Salón de la Cacharrería estuvieron discutiendo sobre la existencia de Dios. Se tiraron desde las 7 de la tarde hasta las 4 de la madrugada. Y finalmente, por 5 votos de diferencia, se comprobó que Dios no existía. Lo dijeron los del Ateneo.
Benito Pérez Galdós murió en el año 1920, nunca recibió el Premio Nobel de Literatura, sí que entró a formar parte de la Real Academia de la Lengua, fue un personaje culturalmente muy importante, presidió también, por ejemplo, el Teatro Español que tenemos actualmente, tuvo una agria polémica con Valle Inclán, como sabemos, bueno, dos personajes de un carácter muy fuerte, de una oposición bastante tremenda, ¿bien? Y sí que contamos que fue muy querido por el pueblo. A pesar de ello, muchas instituciones no le hicieron tanto caso. Cuando murió no hubo una gran representación institucional. A esto hace referencia precisamente que Galdós, los últimos años de su vida, había formado parte del Partido Socialista e incluso llegó a flirtear con el anarquismo. Por eso precisamente las élites no estaban muy compaginados con él. Cuando murió Galdós, sin embargo, se hizo un entierro multitudinario en Madrid. Se le enterró en el cementerio de la Almudena, la parte civil, lógicamente él no quería parte religiosa, la parte civil del cementerio de la Almudena, y por primera vez en el cortejo fúnebre que fue hacia el cementerio de la Almudena hubo mujeres, porque a las mujeres no se les permitía estar en los cortejos fúnebres. Se le permitió precisamente porque Emilia Pardo Bazán dijo que ella iba a estar allí la primera, y evidentemente allí estuvo. También estuvieron muchas actrices de teatro que también representaron obras suyas, hubo gente de la calle, pescaderas, verduleras, etcétera, gente de todo tipo. De hecho, fue tan popular el conocimiento de Galdós, o el cariño que tuvo la gente a Galdós, que precisamente en este mismo lugar un obrero pidió al año siguiente de morir Galdós que se le dejara por favor poder poner una placa en su representación. De hecho, la placa que puso el obrero es la que hay abajo justamente. Tiempo después, ya en tiempo de la Segunda República, se puso la segunda placa, que es la que tenemos aquí. Aunque, como decimos, el edificio original no es este, sino que se hizo una remodelación posteriormente. Este es el lugar donde murió Galdós. Bueno, pues hasta aquí ha llegado nuestro paseo de hoy. Hemos visitado los lugares principales de Benito Pérez Galdós. Espero que os haya gustado, os haya resultado interesante y muchas gracias a Antiguos Cafés de Madrid. Nos veremos pronto. Un saludo.